Siria se encuentra ubicada en Oriente Medio. Actualmente limita con Turquía en el norte, Irak en el este, Jordania y Palestina en el sur, y Líbano y el mar Mediterráneo en el oeste. Para el 2011, Siria contaba con más de 21 millones de habitantes, pero para el año 2016, su población se redujo a 18 millones, de los cuales 7 millones de personas son refugiados. Siria cuenta con un tercio de las reservas de petróleo y gas del mundo. Además, su territorio es la puerta de salida de Asia al mar Mediterráneo, lo que lo convierte en un área de interés a nivel global. Este conflicto no es solo interno, en él participan muchos actores externos que influencian, patrocinan y alargan la guerra. Es importante que hagamos un recuento de los mismos antes de continuar. Podemos destacar 3 bandos principales en la guerra: los pro-Assad, anti-Assad e ISIS. A este último no le interesa al gobierno de Assad, sino tomarse por la fuerza el poder en el país y construir su propio Estado. Son lo que se llaman islamistas radicales. Pro-Assad es apoyado principalmente por Rusia, Irán y el grupo chií Hezbollah. Anti-Assad es apoyado por los estados del Golfo y por Estados Unidos. En el caso de ISIS, Estados Unidos, Rusia, Irán, Europa y los estados del Golfo están en su contra, y no hay un apoyo directo reconocido por parte de ninguno de los actores mencionados. Al-Qaeda en Siria, o Frente al-Nusra, es un grupo creado en el 2011 como una rama del grupo Al-Qaeda en Irak, llamado ISIL. Es un grupo paramilitar, yihadista y emplea prácticas terroristas. Su objetivo es establecer un califato de la Gran Siria. Además, consideran que es un crimen recibir ayuda de países occidentales para derrocar al régimen de Assad. En abril de 2013, Al-Qaeda en Irak se declaró a sí mismo Estado Islámico de Irak y el Levante, también denominado Daesh, lo que significaba ampliar su área de actuación tradicional para incluir a Siria. En mayo de 2013, el Estado Islámico fue expulsado de la red, por lo que se debe considerar a Al-Nusra como la franquicia oficial de Al-Qaeda en Siria. Así que ambos grupos son lo mismo, solo que se diferencian en determinar quién lidera el proyecto yihadista en la región. Estado Islámico y el Frente al-Nusra a principios de 2017 se fusionaron con otros 4 grupos islamistas para convertirse en Tahrir al-Sham. La guerra en Siria inició el 15 de marzo de 2011 por la tortura por parte de las fuerzas de seguridad sirias a un grupo de jóvenes que escribieron en un muro: "Es su turno, Dr. al-Assad". Los ciudadanos deciden crear protestas prodemocráticas inspiradas en la Primavera Árabe, que fue una serie de protestas por la democracia y los derechos sociales organizada por la población árabe. Las protestas de los sirios se extendieron por todo el país, debido a las altas tasas de desempleo, la corrupción, la falta de libertad política y la represión del gobierno. En las protestas se solicitaba la renuncia del presidente Bashar al-Assad. Este, como respuesta, abrió fuego contra los manifestantes, lo que solo causó más protestas e inconformidad. Para el final de mayo de 2011, 1000 civiles y 150 policías habían muerto. Hubo miles de detenidos, estudiantes, activistas liberales y defensores de los derechos humanos. El conflicto se mueve en las 2 ciudades más grandes, Damasco y Alepo. Rusia es un aliado militar de Siria desde 1956 y durante la guerra civil siria continuó suministrando armas al gobierno de Assad, enviando asesores militares y técnicos para entrenar a los soldados sirios a usar las armas fabricadas en Rusia, y ayudó a reparar y mantener las armas sirias. Las investigaciones de los periodistas sugieren que Rusia está ayudando a mantener a flote la economía siria, al transportar cientos de toneladas de billetes de banco por avión. A Rusia le interesa mantener buenas relaciones con el gobierno sirio, debido a sus alianzas comerciales y militares a través de los años.
reiterar su desacuerdo con la estrategia de Estados Unidos de intervención a países extranjeros, la protección de su única salida al mar Mediterráneo, la base naval de Tartú. Pero su objetivo principal es la lucha contra Estado Islámico, para impedir su expansión hacia el Cáucaso, ya que de ello depende su seguridad territorial. Irán ha brindado un apoyo significativo al gobierno de Assad en la guerra civil siria. Incluye soporte técnico, algunas tropas de combate y apoyo financiero. Siria representa un lugar de vital importancia para Irán debido a su ubicación cerca del Mediterráneo y su frontera con el Estado de Israel en el sur. Además, la ciudad siria de Zabadani es de vital importancia para Assad e Irán, porque al menos hasta junio de 2011, la ciudad sirvió como centro logístico para abastecer a Hezbollah. Desde 2011, el gobierno iraquí ha enviado a Assad apoyo financiero. Irak ha abierto su espacio aéreo para ser utilizado por aviones iraníes que envían apoyo al gobierno sirio y ha otorgado camiones con destino a Siria que transportan suministros del paso de la Guardia Revolucionaria iraní a través del territorio iraquí. Además, el gobierno iraquí ha firmado un acuerdo para proporcionar a Siria combustible diésel. Desde que comenzó el conflicto en Siria, tanto China como Rusia han utilizado sus votos en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear cualquier acción que conduzca a sanciones contra el régimen de al-Assad. El gobierno de China considera un aspecto básico de su política de seguridad el mantener apoyo a Siria, para poder promover la nueva ruta de la seda euroasiática y reactivar así las antiguas rutas comerciales utilizadas desde hace siglos, incluyendo la ruta terrestre de transporte que enlace Asia y Europa, y una ruta marítima que conecte los océanos Pacífico e Índico con el mar Mediterráneo. Desde el inicio del conflicto en Siria, Estados Unidos ha demostrado su apoyo a los rebeldes en contra del gobierno de al-Assad, e incluso han proporcionado armas, apoyo logístico, vehículos y dinero al ejército libre sirio. Para el año 2012, los recursos asignados al conflicto en Siria serían de 15 millones de dólares. Para el año 2013, esta cifra aumentaría a 250 millones de dólares. El 7 de abril de 2017, los Estados Unidos lanzaron una serie de 59 misiles Tomahawk en una base de la Fuerza Aérea Siria en Shayrat, tras el supuesto ataque químico de Khan Shaykhun. Recientemente, Estados Unidos ha demostrado sus intereses de tener una participación más activa en Siria. Sin embargo, a medida que avanza el conflicto, parece demasiado tarde para propiciar algún cambio significativo en la balanza, a menos que la apuesta en la región sea demasiado alta, lo que podría llevar a la intervención directa de otros estados como Rusia. El concepto de espacio vital fue desarrollado por el alemán Ratzel, influenciado por la biología. Se refiere al espacio que el ser vivo necesita para desarrollarse y atender sus necesidades, estableciendo una relación entre espacio y población. Fue aplicada en el contexto alemán por el geógrafo Haushofer, después de la derrota de su país en la Primera Guerra Mundial, donde tras el Tratado de Versalles se le recortaron territorios a Alemania. Afirmaba que la acción del Estado consistía en defender tal espacio y en ampliarlo cuando resultara demasiado angosto. Podemos aplicar esta teoría al caso de Siria de la siguiente manera. El país fue fundado por conveniencias externas, principalmente por el Acuerdo Sykes-Picot en 1915, en el que a países del Oriente Medio se les prometió una Gran Arabia para lograr derrotar al Imperio Otomano. Pero tras su derrota, no les concedieron la promesa, sino que dividieron el territorio entre franceses e ingleses, y por esto mezclaron personas con muchas ideologías diferentes en un mismo lugar, donde a pesar de ser un país laico, no se podían desarrollar los grupos religiosos libremente. Esto generó por sí mismo tensiones difíciles de afrontar para el pueblo. Por otro lado, su presidente Hafez era de ideología chií. Estuvo en el poder desde el año 1971 hasta el 2000, donde le sucede su hijo hasta la actualidad.
por lo que durante 47 años las demás ramas del Islam no tuvieron presencia política. El espacio vital de los principales grupos de este país no fue respetado desde los inicios de la formación del Estado, y estaba claro que en algún momento se buscaría un cambio radical, que fue en este caso impulsado por la primavera árabe. Los países árabes, a pesar de estar divididos por muchas ideologías diferentes y fronteras muy marcadas, tienen muchas similitudes. El ejemplo de esto es que desean su unificación a través del Baaz, ideología política laica y socialista. Desean tener su espacio vital como la Gran Arabia que una vez les prometieron, pero por su ubicación geográfica y los intereses extranjeros por su riqueza natural, se ha convertido en toda una utopía. Al igual, este análisis de la teoría del espacio vital nos lleva a pensar inevitablemente en la teoría del Rimland de Spykman, debido a la cercanía de Siria con el corazón del mundo. Es un territorio geoestratégico fundamental. Es decir, si Estados Unidos con los insurgentes gana la guerra, junto a sus aliados pueden cerrar al corazón, por ser este uno de los países dentro de esta fracción de territorio ruso. En ese sentido, puede controlar a Rusia dejándolo sin salidas. En el caso que sea al contrario, Rusia se posicionaría como la gran potencia mundial, que tiene controlado prácticamente todo el territorio que Mackinder denomina la isla mundial. Saul Cohen, que tiene una teoría similar, establece que Oriente Medio es un cinturón de quiebre, es decir, que tiene influencias de dos o más poderes globales competitivos operando desde diferentes frentes geoestratégicos. Por este motivo, es una zona que está destinada a tener grandes conflictos por su alto nivel de diversidad étnica, lingüística o religiosa, y también una larga historia de hostilidad entre grupos que habitan allí, que pueden ser resultado de la balcanización de entidades políticas más grandes, por lo que sus zonas limítrofes están en constante disputa. Como sabemos, dos grandes fuerzas, cada una con sus afiliados, están en una guerra donde se tienen a gran escala dos posibles resultados, un ganador y un perdedor. En los últimos años de guerra, el control de territorios ha fluctuado intensamente entre los diferentes actores. Estadísticas muestran la cantidad de territorios controlados por cada facción, donde en el año 2017 se podía ver la influencia marcada por el Estado Islámico, abarcando alrededor de 80.000 kilómetros. Hay varios resultados probables para Siria e intentaré esbozarlos en orden de probabilidad. 1. ISIS retrocederá y será derrotado por ataques aéreos. El gobierno de Assad, fortalecido por un nuevo compromiso ruso con Siria, establecerá el orden y una Siria muy empobrecida cogerá como un protectorado ruso. 2. Siria continuará siendo desgarrada por un conflicto interminable. ISIS crecerá en fuerza a medida que las fuerzas combatientes pro y anti-Assad se van consumiendo una a otra. Este conflicto sería muy extenso. 3. El conflicto entre los rebeldes respaldados por Estados Unidos, ISIS, el gobierno de Assad, sus aliados rusos, turcos, kurdos y milicias respaldadas por Irán, se convierte en una situación insostenible. Un punto álgido que trae cada vez más intervención militar hasta convertirse en una guerra de poder entre los Estados Unidos y Rusia. Desastroso sería la participación de Israel, que escalaría el conflicto a una guerra regional más amplia.